El programa de hoy, la lección de hoy, es una continuidad a lo que primero vimos. Voy a decir algo como introducción para los que tal vez no han visto las anteriores o para que tengan una base los que por primera vez vayan a unirse. Siguiendo la cronología en el llamado Antiguo Testamento, he venido demostrando cómo Abraham no obedeció las instrucciones que Dios le dio desde el principio. Se cumplieron circunstancialmente, pero no por obediencia de Abraham. Y lo que descubrimos no era la maldad de Abraham, sino que el peso de la tradición cultural, de la tradición familiar, era lo que no le permitía entender las claras direcciones de Dios, porque él las recibía y pensaba, no puede ser que Dios me esté diciendo que deje a mi padre y a mi madre, ¿verdad? O como algunos hoy en día, cuando en el llamado Nuevo Testamento leen las palabras de Jesús: el que no aborrece padre y madre por venir a pos de mí no es digno de mí. Dice, ¿cómo va a ser posible que aborrezca a mi madre? Por no entender los contextos culturales y el valor de las palabras en el tiempo en el que son habladas. No estoy hablando de nada difícil, de que tiene que ser un teólogo o un gran erudito para entenderlo. No, es simplemente lógica, sentido común. Aquí en Guatemala, en diferentes partes de la ciudad, yo siempre pongo este ejemplo que cuando tengo la oportunidad, de que en un lugar me preguntaron cuál era mi gracia, ¿verdad? Y yo dije, a ver, ¿cuál será mi gracia? Ni canto, ni soplo, ni pito, ni toco guitarra, ¿cuál será mi gracia? y en realidad era sencillamente un lugar en el que cuál es su gracia es cuál es su nombre, cuál es su apellido, su nombre, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en ese contexto de la Biblia y en el sentido de las palabras. Cuando Jesús dice aborrecer padre y madre, está diciendo en un contexto de si tengo que escoger entre lo que Dios clara y explícitamente dice y mis padres tienen otra opinión, debo de escoger primero a Dios. No significa que odio a mis padres o que ya no los honro, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, la desobediencia de Abraham fue precisamente por esa fuerza de la cultura tradicional. Finalmente, por el tiempo que pasó, conforme vio obrar a Dios y como cuando obedecía su palabra funcionaban las cosas de una manera y cuando no la obedecía funcionaban de otra, hasta que llegó al punto de, cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, que era su única esperanza. Ya Sarai ya no podía tener más hijos y él ya estaba viejo también. Pero el punto es que estuvo dispuesto a obedecer a Dios en algo tan preciado, sacrificar a su hijo. Por eso ve que Dios dice, por cuanto hiciste esto, por cuanto no me negaste a Isaac, tu único, entonces Dios juró que lo bendeciría y le hizo las promesas que le hizo. Entonces estoy aclarando pues, la desobediencia de Abraham nos está sirviendo de modelo para aprender lecciones, porque nosotros también somos desobedientes y quizá no lo creamos. No, yo obedezco a Dios, yo amo a Dios, yo temo a Dios y de corazón y sinceramente lo decimos, pero la fuerza de la cultura y la tradición es tal que llamamos bueno a lo que Dios llama malo y malo a lo que Dios llama bueno. A lo largo de las escrituras entonces fui trazando cómo la promesa de la simiente de la mujer que Dios le hizo a Adán y que luego en Isaac se ilustra, porque Isaac es el hijo de la promesa, tipo de Cristo Jesús, cómo fue pasando, por así decirlo, la estafeta para que naciera la simiente de la mujer. Y en la trayectoria nos encontramos que desde que cuando el pueblo se va a Egipto y pasan más de 430 años en Egipto, 400 de esclavitud y los otros 30, digamos, cuando llegaron con José, y en ese lapso mueren todos los patriarcas, todos los que conocieron a Abraham, Isaac y Jacob, y mueren los líderes que tanto leemos, ¿verdad? Josué y Caleb y todos ellos ya están muertos. Y el pueblo se ha criado en Egipto, todos juntos en un mismo grupo, no ha habido tribus. Y lo último que saben de su herencia sanguínea es que Jacob se convirtió en Israel. Así que todos ellos se reconocen como israelitas, siguiendo la casa de Jacob. Pero la Biblia, el manual del Creador, dice que la casa de Jacob es la misma casa de Jetro, de Taré, el arameo.
el papá de Abraham. O sea que no han dejado la casa de su padre. Casa es la descendencia. Entonces, y cuando entran a la tierra prometida y traen los primeros frutos, tienen que decir, un arameo a punto de morir fue mi padre, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Israel, que es cuando se le cambia el nombre a Jacob y solo tiene un hijo bajo el nombre de Israel, que es Benjamín, todos los que vienen ahí son de la tribu de Benjamín. Porque los de la tribu de Judá y las otras tribus, aunque se sigan casando entre ellos, siguen bajo la misma descendencia de Israel, después de esos 430 años. Y nos dimos cuenta que el único que obedeció la palabra de Dios, también circunstancialmente, fue Judá. Y de Judá y Tamar nace Fares, que es el primero en llenar los requisitos que Dios le había puesto a Abraham. Por lo tanto, la descendencia de donde va a venir la simiente de la mujer, o sea, Jesús, es a través de Judá. Pero no por Judá, sino que por Fares. Y cuando se atrasa la ascendencia de los que se están casando en esa línea, como vimos en Ruth, y Boaz, que se casaron, dice como Fares, ya tienen una nueva casa. Ya no es la casa de Taré, ya no es la casa de Jacob, ahora es la casa de Fares. De esta manera mostramos también que al nomás salir de Egipto, al salir de la esclavitud, cuando Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley, ellos edifican un becerro de oro y Dios le dice a Moisés, hazte a un lado, los voy a destruir a todos y de ti voy a hacer una nación más grande y más fuerte. Lo repite 4 veces, o sea, 3 veces más, para que quede claro que no era el plan original de Dios escoger a Israel. El plan original de Dios va en la línea de Fares. Y así que si hubiese hecho caso Moisés y se hace a un lado, Dios hubiera destruido a Israel porque Dios no habla por hablar. Pero no hubiera violado su palabra porque Moisés seguía siendo de la descendencia de Jacob. Por lo tanto, Dios estaría cumpliendo su palabra de darle una nación grande. Y esa es toda la promesa para Israel, una nación grande. Pero para Abraham son naciones y reyes del mundo. Ahí son las 2 líneas que venimos trazando. La que se llama la semilla como la simiente del polvo de la tierra, que es Israel, y que al llegar a la venida de la simiente de la mujer, al llegar a la venida de Cristo, termina la función de Israel. Ya no tiene nada que ver en el plan redentor de Dios. Pero la simiente como las estrellas del cielo, esa es la que continúa en la descendencia de Cristo Jesús. Eso que lo documenté con todos los textos y por eso ahora voy a pasar al llamado Nuevo Testamento para mostrarle que los mismos israelitas, recuérdense que los primeros apóstoles, los primeros discípulos fueron israelitas que creyeron lo que Jesús vino a decir y cambiaron. Y ellos ahora ya convertidos, después de caminar con Jesús y recibir las enseñanzas de Jesús, cuando regresa Jesús resucitado y les da la comisión de que continúen con lo que originalmente había dicho en Génesis, llenad la tierra y sojuzgadla. Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Entonces ahora me voy a enfocar en una porción de la Biblia, porque ya se ha empezado a predicar el evangelio del Cristo resucitado, pero los israelitas, los descendientes de Israel, siguen aferrados a que ellos son el pueblo de Dios, siguen aferrados a que ellos son los que están esperando al Mesías, y por eso aparece Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista para ellos es: arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, porque el reino se ha acercado. En otras palabras, si ustedes siguen pensando tradicionalmente como Abraham hizo al principio, van a rechazar las condiciones que Dios le puso a Abraham, van a rechazar las condiciones que Jesús está poniendo. Y así que tienen que arrepentirse para que puedan entender el reino. Pero sabemos que no lo hacen, siguen peleando y todo. Finalmente crucifican a Jesús, porque recuérdense que sí fue el Israel que rechazó a Jesús,
el que lo crucificó, pero Jesús ya les había dicho, mi paciencia, he soportado con paciencia los vasos de ira, pero en esta generación no pasará sin que venga el castigo sobre ellos. Y eso es lo que en la Biblia se llama el día del Señor o el día de Jehová, que no es la segunda venida de Cristo, sino que son distintas manifestaciones de la ira de Dios, del castigo de Dios. Por eso es que dice el día de Dios, que es terrible, que es algo de pavor. Nunca lo hablan como gloria a Dios, viene el día del Señor. No. Y les dice que eso va a pasar con esa generación. Y ahí terminamos en lo que concernía al llamado Antiguo Testamento. Bueno, empieza a crecer la iglesia, empiezan a predicarse el evangelio y más judíos. El día de Pentecostés dice que como 3,000 fueron convertidos, ¿verdad? En la plática que les dio Pedro. Y así que ya hay una gran cantidad de israelitas que se están convirtiendo al cristianismo. Y desde luego, Pablo empieza también cuando se convierte a predicar y a los gentiles, así que ya tenemos una iglesia compuesta por israelitas convertidos y gentiles también convertidos. Entonces, para separar a estos israelitas y a estos gentiles convertidos de los demás israelitas, de los más gentiles, hablamos de la iglesia. En esa condición está predicando Pablo, pero llega a un lugar y entonces cuando está hablando a los gentiles, sacan a colación las cosas fundamentales de los israelitas. Por ejemplo, el que se tenía que circuncidar y el que tenían que guardar los ritos y las tradiciones que Moisés había enseñado. La ley de Moisés, no la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, es eterna, nunca cambia. Pero los ritos y tradiciones que identificaban a Israel con Dios, los judíos, los israelitas que se han convertido, no quieren dejar su tradición, como les digo de Abraham. No es una rebeldía abierta, pero están tan aferrados a su tradición que no pueden creer que hay algo que están haciendo mal. Así que se forma un gran dilema entre Pablo predicando y los judíos que están oyendo, que dicen, no, es bueno que vengan a Cristo, que se arrepientan, pero tienen que convertirse en israelitas, porque el pueblo de Dios es Israel. Estos gentiles van a unirse a nosotros y tienen que circuncidarse. Entonces Pablo dice, no, así que llegan a Jerusalén, donde están los apóstoles, para tomar el tema. ¿Cuál es la doctrina necesaria? ¿Qué es lo que todos los que somos israelitas y gentiles que decimos creer en Cristo, cuál es la doctrina? ¿Cuáles son los principios que tenemos que tener? Y eso nos lleva a Hechos capítulo 15. Llega Pablo, Bernabé, y ahí están los apóstoles, y dice así, comenzando a leer en el versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, o sea, el pleno, la gente se enteró. Y los apóstoles, los que hasta ese entonces son la única autoridad establecida en la iglesia. Todavía no se ha hablado de establecer ancianos ni nada. Entonces, los apóstoles siguen siendo la única autoridad reconocida por Cristo y por la iglesia. La delegada de Cristo a los apóstoles y la reconocida de la iglesia. Entonces los recibió la iglesia, los recibieron los apóstoles, y los ancianos de Jerusalén, que sí ya se habían establecido. Bueno, y dice así, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, recuérdense que cuando Jesús estuvo caminando entre ellos, los fariseos y los saduceos eran los más tremendos. Y los fariseos son los más estrictos, los más radicales en sus convicciones y en su defensa de Moisés. Y el problema, aclaremos aquí por los fariseos, es que ellos habían aprendido aún cuando Jesús estaba que a Moisés lo conocían, de Moisés habían oído las leyes por tantos siglos, pero a Jesús no lo conocían. Entonces, ¿cómo le iban a creer? Ese era el argumento, uno de los argumentos que ellos tenían. Todos los fariseos se convierten. Es cierto, era el Mesías, murió y resucitó. Y entonces, sí, cambiaron y se convirtieron. Pero siguen aferrados a su tradición farisaica, ¿verdad? Entonces, dice, pero algunos de los de la secta de fariseos que habían creído, noten, o sea que sí son creyentes, sí pertenecen a la iglesia, se levantaron diciendo,
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero repito, no la ley de Dios, no matarás, no robarás, esa es una ley universal. Esa es la ley eterna de Dios. Pero el otro de circuncidarse, de antes de comerse, lavarse las manos y un montón de otras leyes y ritos y tradiciones que tenía el pueblo de Israel, y especialmente los sacrificios. Recuérdense que los sacrificios eran fundamentales en la forma en que el pueblo de Israel se relacionaba con Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento, al hablar de fe, es ya no por obras, sino que por la fe y la gracia de Dios es que somos aceptos. Entonces decían que era necesario. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Note por favor esto que es sumamente importante. Aquí ya no se mencionó a la asamblea. Cuando lo recibieron, lo recibió toda la iglesia. Lo recibieron los apóstoles y los ancianos. Pero ahora para decidir doctrina, no, la iglesia no es democracia, no es por mayoría de votos. A la iglesia Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que equipen a los santos. Y eso es lo que tiene la iglesia. Y aquí tenemos el ejemplo. Le recibió toda la iglesia, pero para decidir doctrina, solo se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, discutían entre los hermanos, así es. Debe haber discusión. Yo miro las cosas de esta forma, el otro las ve de esta, el otro las ve de la otra, y tenemos que hablar y llegar a un acuerdo entre todas las diferentes cosas que vemos, cuáles estoy viendo bien y en cuáles me estoy yendo muy lejos, y otro las me endereza, y llegar a un acuerdo. Pero no es de tener a un líder que nos diga qué hacer. La iglesia no está formada por un pastor y sus ayudantes. La iglesia es un consejo de ancianos, una pluralidad, porque Dios no descarta, y ese es el gran problema que tiene la iglesia evangélica en nuestros días. Descartan el Antiguo Testamento, confunden el Antiguo Pacto, que era la sangre de los animales, con el Antiguo Testamento y con los libros de Génesis a Malaquías. No, señores, la Biblia es una, de Génesis a Apocalipsis. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Y entonces, en el llamado Antiguo Testamento abundan los versículos donde dice que, bueno, déjenme irme a Génesis de una vez desde el principio, y palabras de Dios antes de que hubiera pecado, para que no vayan a malinterpretarme. ¿Qué fue lo único malo, o bueno, lo único que no era bueno que dijo Dios? Que el hombre trabaje solo. No, hermano, él dijo que esté solo. Sí, pero ¿en qué contexto lo dijo? Lo puso en el huerto para que trabajara y guardara el jardín, para que lo trabajara y lo protegiese. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿En qué? En el jardín trabajando. Le haré, ¿qué? Una esposa. No, le haré ayuda. Se necesita ayuda para hacer un trabajo. Le haré ayuda idónea para él. Y luego sigue que le trae todos los animales. Y dice la escritura algo muy chistoso para mí y que le enoja a muchos. Y dice, y Adán le puso nombre a todos los animales, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Si dice no se halló, implica que se buscó. ¿En dónde la buscaron? ¿En los animales? Sí, porque era para el trabajo. Y para arar la tierra, un par de bueyes es buenísima ayuda. El único problemita es el multiplicarse, eso sí no se podía. Así que necesitaba ayuda idónea. Pero desde un principio, y luego en los proverbios y en todos lados dice que aún los consejos, sean buenos o malos, aún los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Por eso es que muchas de las cosas, muchos de los amados pastores, sinceros de corazón, con todo el deseo de servir a Dios, comienzan con toda su energía, con todo su fervor a servir, y van adelante y van tratando y todo, pero llega un momento en que por estar solos, no estamos solos, tenemos diáconos, no. El consejo de la iglesia, la autoridad de la iglesia es plural. Es un grupo de ancianos. Entonces estos solos, aunque hagan esto y lo otro, llega el momento en que sus pensamientos van a ser frustrados porque no están caminando en la clara dirección de Dios.
Él mismo constituyó a al equipo equipador, valga la redundancia, a los que enseñan a la iglesia de cómo conducirse, y a los ancianos, que son la autoridad especial, principal, más autoridad que los apóstoles, más autoridad que los profetas, que los evangelistas, que los pastores y los maestros. En la iglesia local, la autoridad es de los ancianos locales. Ellos son los que velan por las almas de los que están en esa congregación. Ellos son los que van a rendirle cuentas a Dios por esas almas. No son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Los que tenemos la dicha, en la misericordia de Dios, de uno de esos dones, tenemos que ser miembros de una iglesia local en la cual no somos la autoridad, sino que somos parte del consejo de ancianos, pero sujetos a ese consejo de ancianos. No como hoy en día, los apóstoles se le rinden cuentas a los apóstoles, los profetas. No, señores, no hay. Esa es la razón por la cual, recuérdense que el contexto de lo que yo estoy hablando es que política. Esta lección las estoy dando para mostrarles el problema que tenemos en la política, porque según es el sacerdote, decía un dicho, así es el pueblo. Bueno, entonces, si los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, por ejemplo, yo soy maestro, si yo dijera, bueno, me voy a reunir con otros maestros y vamos a tener nuestra reunión de maestros, no, yo soy miembro de una iglesia local, porque esa iglesia local me conoce, sabe cómo soy en mi matrimonio, sabe cómo entreno, educo a mis hijos, saben cómo estoy en mis finanzas. Ellos me conocen y me pueden jalar las orejas y meto las cuatro, porque yo estoy bajo autoridad. Yo no soy el traidito de la película. El don no me hace superior a ninguno de mis hermanos. Estamos a la misma altura, y por eso Dios estableció el consejo. Estoy haciendo este énfasis porque aquí es el primer concilio en el cual se están reuniendo los apóstoles, que es la autoridad máxima en ese entonces, pero no de la iglesia local. Porque imagínense, llega Pablo y establece una iglesia y se va. ¿Quién va a cuidar de esas ovejas? Pablo no podía cuidarlas por Zoom o por TikTok. Tiene que haber un tú a tú, cara a cara, para velar por las ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hace? Los ancianos locales. Y Pablo regresaba en sus giras para seguir equipando a la iglesia y a los ancianos locales. Pero los que llevan la carga de los miembros son los ancianos locales. Por eso, esa es una lección aparte. Pero el énfasis lo estoy haciendo porque esto ustedes tienen que tener el entendimiento de que es así el orden de gobierno de la iglesia para entender el texto que estoy leyendo. Ok, se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para discutir el tema, y después de mucha, ¿dónde estaba? Mucha discusión, Pedro se levantó. Fíjese pues. Ahí están ancianos. Entre los ancianos pueden que estén saduceos, definitivamente, porque eran hombres líderes, ya ancianos que podían ser parte de un consejo de una iglesia local. Y entonces dice, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto es otra cosa importante y vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque estoy hablando política. Y si usted le da el valor que la Biblia le da a las primicias, las primicias son de Dios. Si usted le da el valor a lo que Dios primero hace, debe de entender que las primicias de los gentiles uniéndose a la iglesia, dice Pedro, a mí se me dieron las llaves y por lo tanto yo abrí la puerta a los gentiles. Dice que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Permítame pedirle que guarde bien estas palabritas que le acabo de leer. Pedro dice, a ellos les pasó lo mismo que a nosotros. Se nos dio el Espíritu Santo porque Dios conoció nuestro corazón y conoció el corazón de ellos. ¿Por qué es importante? Se lo voy a mostrar adelantito. Pero fíjese, aquí Pedro está diciendo a ellos, purificados dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué diferencia hizo entre los israelitas y los gentiles? Ninguna. Le dijo a los israelitas, como querían los fariseos, que los gentiles tienen que hacerse como nosotros, circuncidándose y guardando la ley. No, no dijo eso. Tampoco dijo que los israelitas tienen que convertirse en gentiles. Tampoco dijo eso. No, no dijo quién tiene que hacerlo. Dijo a los dos, Dios que conoce sus corazones los está tratando igual. ¿Sí? Ahora pues... Ahora viene otra cosa que, por favor, mire, para poder entender esto, usted tiene que recordarse que Pedro es el apóstol a los judíos, así como Pablo a los gentiles. Y que Pedro es uno que ha sido creado en la tradición, en la familia y todos de los judíos. Y él dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Bueno, ¿en qué forma lo están tentando, Pedro? Ellos no están pecando, ellos están defendiendo su tradición y lo que aprendieron en sus casas por miles y miles de años. Dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, estos que se acaban de convertir, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Las leyes, los ritos, las tradiciones, era imposible llevarlas. Aún hoy, los judíos más judíos, perdonen, pero si el manual del Creador dice que no se puede llevar, no se puede llevar. Y está diciendo, antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y escuche, y creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos... ¿A quién se está refiriendo Pedro al decir seremos? ¿A nosotros quiénes? ¿A nosotros los apóstoles? No, a nosotros los israelitas. A nosotros los que tenemos la circuncisión y todo lo demás. Seremos, dice, seremos salvos de igual modo que ellos. Ok, cuando dije el Espíritu Santo se le dio a ellos como a nosotros. ¿A quién se le dio el Espíritu Santo? A nosotros. Y a ellos se les dio como a nosotros. Pero ahora aquí dice, seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que no es como nosotros, israelitas, creemos que somos salvos, sino que como ellos son salvos. ¿Y cómo son salvos ellos? No por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios se es salvo. Eso es sumamente importante. Recuérdense, estamos en el primer concilio, las primicias. Este es el primer concilio. Y déjenme regresar a las primicias de Pedro. ¿A quién fue a quien Pedro le dio, a qué gentil le dio Pedro el evangelio? Así, al centurión romano. Y a los de su casa y a sus amigos. ¿A quienes les predicó primero el evangelio Pedro? A militares, a personas de poder, a empresarios, a los que estaban trabajando no en la sinagoga, no en cosas de iglesia, sino que en la política, porque eran militar, era un centurión romano. Y su familia consecuentemente también gentil, y sus amigos gentiles. Las primicias de los gentiles para Dios no fueron gentes religiosas. No fue que por su doctrina o por esto, sino que Dios está hablando de reino y se está predicando un evangelio del reino. ¿Y a quiénes fue el que los primeros le prestaron atención? Los que trabajan y entienden lo que es un reino. Eso es sumamente importante de verlo. Las primicias fueron gentiles y más adelante va a ver por qué. Ok, sigo adelante. Pero quiero resaltar de las cosas que acaban de pasar. Insisto, los fariseos que ya habían creído eran creyentes. No eran hipócritas, no eran infiltrados, no eran... sino que las tradiciones son tan fuertes. ¿Y por qué lo digo? Porque, amados hermanos, miren a la iglesia. ¿Qué nos divide? Tradiciones, nada más. Porque creemos en Cristo, creemos que somos pecadores, merecedores del infierno y que es por la gracia y misericordia de Dios que somos salvos, no por mérito propio, y que debemos permanecer en la palabra, en la fe, porque si no también nosotros seremos desechados, como vimos en la plática anterior.
Así que entienden esto. Los apóstoles se reunieron y están hablando de que a pesar de que las tradiciones son tan fuertes de los saduceos, y recuerden que los saduceos eran, diríamos, los apóstoles de nuestros días, los grandes predicadores y maestros y profetas y todo, que sobresalen. No eran cualquier cosa, pero tenían que doblegar su doctrina ante la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia hoy en día no quiere. Muchos por ignorancia, otros meramente por su cabeza dura, como estos fariseos. Como eso de que la iglesia es apolítica. ¿Cómo se le ocurre semejante barbaridad? Ustedes están estorbando que los justos gobiernen. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Sí, eso dice la Biblia. Cuando van a gobernar, si ustedes, que son los que les tienen que enseñar, tal como dijo Jesús, hacer discípulos a las naciones enseñándoles qué cosas, gobierno de una nación, cómo se gobierna una nación. No, que entonces se aferran más a sus tradiciones y por eso rechazan el conocimiento. Y por eso el pueblo perece por falta de conocimiento, porque lo rechazan. Y ustedes los líderes de esas denominaciones son los que tienen la mayor culpa. Ok, la otra cosa, Pedro, como dijo, se le dieron las llaves y entonces él abrió. Ahora noten lo que sigue en esto. La primera es que Dios no hace diferencia entre los judíos y los gentiles con relación a la única forma de acercarse a Dios, por fe. Con relación, entonces, eso también es sumamente importante, pues demuestra que los ritos que los fariseos decían, ¿es necesario qué? No son necesarios. La segunda cosa que veo que a la luz de la palabra y las tradiciones de los judíos es una tremenda declaración que cuando dice que pedirle a los gentiles que se circunciden sería semejante a tentar a Dios. Imagínense esta palabra cómo fue dada para judíos. Cuando la circuncisión es la marca del judío, es el pacto, por así decirlo, que tienen desde el padre Abraham y todo, y que ahorita diga que Pedro, óigame, tratar de imponerle esto a los gentiles sería como tentar a Dios. Porque ya Dios está mostrando que de ahora que ya vino la simiente de la mujer, que ya vino el postrer Adán y que ya se restauró la comunión con Dios, ya todo lo que fue temporal, mientras no había justo, ni siquiera uno, se acabó. Y ahora ya tenemos un justo. Ya no el sacerdocio levítico, ahora tenemos el sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec era el rey de Salem. Rey de Salem, y sacerdotes, el sacerdocio de Melquisedec, tal como los veremos en Hebreos más adelante. Bueno, sigo adelante entonces con el texto porque no ha terminado. Habló Pedro y ahora viene y otros comentan y dice, pues quiero añadir un versículo antes de eso, salirme del texto de Hechos solo para aclarar que cuando Pedro dice que no hay necesidad de ponerle el peso de los ritos y las tradiciones a los nuevos creyentes, es lo mismo que había dicho ya Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 46. Hay de vosotros también intérpretes de la ley. Fíjese, ¿a quién está hablando? A los escribas, a los saduceos, a los fariseos. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces es lo que Pedro había dicho. Ni nuestros padres ni nosotros lo hemos podido llevar. Transparentemente hablando. Ok, ahora sí, sigo. El texto y sigue, ahora viene y dice, cuando terminaron de hablar Pedro, Pablo y Bernabé, se para Jacobo. Jacobo era el que presidía en Jerusalén. El consejo de Jerusalén. Y dice Jacobo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez, primicias a los gentiles. Ahora escuche esto, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Póngase en el lugar de un israelita. Póngase en el lugar de alguien que ha vivido toda su vida creyéndose el pueblo de Dios. Y que ahora
cuando escucha el evangelio del reino de Jesucristo y entiende la genealogía de donde viene Jesús, de donde viene el rey David, que es una genealogía gentil. Dice, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Si ellos pensaran que Israel era el pueblo de Dios, ¿creen que estarían diciendo que Dios está poniendo un pueblo para su nombre? Al menos dirían otro pueblo para su nombre, pero no un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. No es un gentil nuevo testamentario que le está tirando a los judíos ni nada por el estilo. Es un israelita. O es un judío, digamos, un verdadero israelita, como dijo Jesús, hablando de uno, ¿verdad? Que les está diciendo que las profecías, ahora que el misterio que ha estado oculto desde antes de la fundación del mundo ha sido dado a conocer, se da cuenta que con ello concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Escrito está. Ese es mi tema. Escrito está. No me importa que alguien tuvo una visión, que se le apareció un ángel y le dijo que tenía que hacer esto. Me importa un comino. Si no está escrito, yo no lo creo. Escrito está. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Paremos ahí. Tabernáculo de David, sabemos que es un tabernáculo, no es lo que andaban en el desierto, una tienda de campaña. Pero óigame, usted no sabe que ya edificaron un templo, y lo que es más, el templo de Salomón dice que era una de las 8 maravillas y todo lo demás, y Dios va a reedificar un tabernáculo, una tienda de campaña. Claro, porque ¿qué pasaba con el tabernáculo de David? No había tanto rito, tanta cosa que llenar para acercarse a la presencia del Señor. Y entonces dice, restauraré el tabernáculo de David y reedificaré el tabernáculo que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Sí, mi pueblo que invoca mi nombre. ¿A quién le está hablando, señores? A nosotros, a los gentiles que invocamos su nombre, no al pueblo de Israel. Israel cumplió ya la parte que tenía en el proceso de restauración, pero ahora en el proceso de llevar adelante la comisión original somos nosotros. Los que tienen que cumplir lo que Dios le prometió a Abraham somos nosotros. En la iglesia, en ti, Abraham, serán benditas las familias de la tierra. No en Jacob, no en Isaac, no en Jacob, en Abraham. Y nosotros, como Pablo dice en Gálatas, cuando dice en tu simiente, la cual es Cristo. Y nosotros somos los descendientes de Cristo. Entonces dice claramente, para que el resto y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y después de que siguen discutiendo, continúa hablando Jacobo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Aquí no hay el mandato de un líder universal. Aquí no hay, bueno, pongámoslo como la Iglesia Católica, nosotros no tenemos un papa. Tenemos un consejo de ancianos. Y aunque todos tienen voz y voto, y si el que está presidiendo resulta que otros tienen una visión más clara o un mejor entendimiento, por el hecho de ser presidente no significa que su voto es mayor. No hay tales de que mayoría de votos gana y el presidente tiene derecho a 2 votos. No, esas son las versiones humanistas. El consenso viene cuando todos oyen, sí, pero yo no había visto esto. Tiene razón, hermano, no es así. Ese es un consenso, el Espíritu Santo. Bueno, déjeme seguir leyendo, porque yo estoy tratando de decir lo que yo ya he leído, pero déjeme mejor leerlo para que sea el escrito está el que los diga. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que inspiró los libros del llamado Antiguo Testamento. Sí.
¿Es el Espíritu Santo el que inspiró los libros del llamado Nuevo Testamento? Sí. Y está bien, acepto que puede haber otros libros muy buenos de historia y aún los macabeos y cosas así de la Biblia católica son datos históricos fabulosos. Pero el punto aquí es que está diciendo, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pregunto, si creo que la Biblia es la palabra de Dios, tengo que creer que si el Espíritu Santo les dijo al grupo de apóstoles que eran la autoridad humana reconocida y a los ancianos que eran la autoridad humana local, que han llegado a un acuerdo inspirados por el Espíritu Santo, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Las cosas necesarias, no comer sangre, no comer ahogado, apartarse de la fornicación y acordarse de los pobres. Pero el punto es este, lo que quiero que captes es este. Aquí está diciendo, ya en lo que leímos de este concilio, cosas importantes. Dios conoce el corazón de los judíos, de los israelitas, Dios conoce el corazón de los gentiles y no hace acepción. A unos los recibe con esta manera y a los otros los recibe de esta otra manera por fe, no por las obras y no por ninguna otra cosa, por fe. Hay un solo camino y es por la gracia y la fe. Nadie es salvo por obras, nadie es salvo por guardar ritos y tradiciones, no es por la fe en lo que ya hizo el Cristo prometido, el que ya se vertió la sangre sin pecado, así como por un hombre el pecado entró en el mundo, por un hombre la justificación vino. Eso ya vino y ahora es por fe, por creer esa verdad, por reconocer los pecadores indignos, muertos en delitos y pecados, y reconocer que por gracia se nos ofrece el perdón y la vida eterna. Pero el punto que quiero resaltar es este. Si aquí el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en hacer esta doctrina, ¿le voy a creer a alguien que hoy en día me diga que porque el Espíritu Santo les ha revelado que nosotros tenemos que ser como Israel? No, señores. Eso no está en la Biblia. El Espíritu Santo no se confunde al decir que les ha parecido en mutuo acuerdo establecer estas cosas necesarias y que no le pidió a los gentiles que se convirtieran israelitas ni a los israelitas que se convirtieran gentiles. Así que si usted está recibiendo algo del Espíritu Santo, le sugiero que se ponga de rodillas y que se cuide, porque si lo está oyendo de verdad no viene de Dios. Y hay espíritus engañadores, O si está siguiendo por vanidad y orgullo, que no quiere dar su voluntad y reconocer que está equivocado. Pero que tenga usted el aval del Espíritu Santo, no lo tiene. Y si tiene seguidores, perdonen, son seguidores ciegos, siguiendo a un líder ciego. El manual del Creador dice aquí claramente que el concilio al que llegaron de acuerdo las autoridades establecidas por Dios y el Espíritu Santo es a esta, que esto es lo necesario. Es un evento maravilloso el que se dio en Jerusalén, por eso llamado el primer concilio. No sé por qué el primer concilio, pero el punto es que llegaron de diferentes lugares, unos presentando sus puntos de vista, otros presentando su punto de vista, discutiendo sus tradiciones a la luz de la nueva luz de la palabra, y en fin, hablando y hablando, conscientes de que aunque ahorita no vemos las cosas igual, ahorita lo vemos diferente, hay que circuncidarse, no nos circuncidamos, sí, pero esto, no, pero aquello. Y bueno, ¿y qué dice la Biblia? Finalmente el Espíritu Santo trae el consenso. Y entonces Jacobo toma la palabra y dice, miren, escrito está de acuerdo con lo que dijeron los profetas. Así que si está en el escrito está. Nosotros tenemos que reconocerlo y nosotros adaptarnos a lo que estamos leyendo, inspirado por el Espíritu Santo.
No es una persona como hoy en día que alguien recibe revelaciones y todo lo demás. No, 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 no. No es una denominación. No es nada, no es de obra de hombres. Es el consenso del Espíritu Santo con las autoridades establecidas de sus días. Así que, como Pablo dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para que habiendo comenzado por la fe ahora quieran regresarse a las obras? Las cuales Dios ya descalificó, las cuales Dios dijo hasta aquí, ya no más. Y el problema sigue siendo político. ¿Por qué? Porque mientras se están peleando por si hay que circuncidarse, porque si hay que hacer esto, porque si hay que guardar el sábado y todo lo demás, y los gobernantes impíos están tomando nuestras escuelas, están tomando nuestras naciones, están tomándolo todo, porque no quieren doblegar su orgullo, porque no quieren humillarse ante la poderosa mano de Dios, porque no quieren ser el pueblo que reconoce sus malos caminos, sus denominaciones. Todas las denominaciones son malas en el sentido de que nos separan de la unidad. Porque con aquellos de que si no son de mi denominación están equivocados. Los trato como hermanos, pero están equivocados. Me explico. Solo hay un camino. Y es el que está establecido en la Biblia. Y por eso es que tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios. Y no importa todo. Fíjense, solo dése cuenta hasta dónde está llegando la levadura que la mujer, que es la falsa doctrina, metió en la harina, a tal grado que denominaciones se están haciendo superiores a Dios, al decir que por misericordia, que por gracia y que por esto aceptan el homosexualismo, algo que Dios dice que es aberración, algo que Dios dice que es abominación, cuando Dios cambia de opinión. Él es inmutable. Y todos ustedes que se dicen ser líderes espirituales están engañados o son unos sinvergüenzas descarados. Pero correctos no pueden estar cuando van en contra del escrito está. Y mientras ustedes no se arrepientan, el castigo va a ser mucho más grande. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Así que los israelitas que creyeron en Cristo Jesús y siguieron sus enseñanzas son los que formaron la primera iglesia, los primeros creyentes. Y ellos le están enseñando a los israelitas, a sus compañeros. Y cuando Pedro predica el día de Pentecostés y judíos israelitas de diferentes partes de la región, ¿verdad? Porque todos vinieron de diferentes lugares a esa gran reunión, y como 3,000 escucharon la palabra y creyeron y se arrepintieron y nacieron de nuevo. ¿Qué está haciendo esa rama, no rama, o ese grupo que quieren judaizar otra vez? Que le están diciendo a los cristianos que tienen que volver a las tradiciones israelitas. No, no. El concilio de Dios, la autoridad establecida por Dios y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo. ¿Creen ustedes que los consejos y las visiones y las revelaciones de todos estos que están diciendo lo contrario están de acuerdo con el Espíritu Santo? Y con el escrito está, porque dice uno de los ungidos de Dios que todos los profetas concuerdan con esto. ¿Concordarán todos los profetas con esos que están judaizando y causando tanto problema? Definitivamente no. Cuando se quite esa venda de los ojos de la iglesia y se dé cuenta que el pueblo, como acabamos de leer, que dijo Jacobo, que Dios ha escogido entre los gentiles un pueblo para su nombre, y ese pueblo es el que primero se debe de arrepentir, porque el juicio comienza por la casa de Dios, la cual somos nosotros. Y entonces vamos a poder ver, hacer una voz en el desierto otra vez, preparando el camino del Señor, haciendo discípulos a las naciones, para que lleguen al gobierno
a ser presidentes, diputados, jueces, magistrados, personas justas que conocen la ley justa de Dios. No evangélicos, no católicos, no religiones, que conocen la ley justa de Dios. Respetan los derechos inalienables dados por el Creador y saben que la familia y la iglesia no están sujetas al gobierno civil, sino que el gobierno civil está sujeto a la familia y a la iglesia. La autoridad Dios la delega directamente a la familia, la autoridad Dios la delega directamente a la iglesia, pero no al Estado. Al Estado se la delegamos los de la familia y los de la iglesia. El Estado no es autónomo, no puede sobrevivir sin la familia y la iglesia. La familia y la iglesia pueden sobrevivir sin el Estado. La iglesia también puede vivir sin el Estado. Así que tenemos que empezar a enseñar la verdad. Tenemos que discipular a las naciones. Y entonces, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Será lo que nos permitirá tener la paz y el gozo, que son fruto de la justicia. Amén. ¿Preguntas o comentarios? Interesante todo. Yo la verdad que lo había visto desde el punto de vista de Pablo, cuando Pablo predica a los gentiles. Me imagino que Pablo se topó en algunas de las iglesias de Asia, donde tal vez habían también judíos que creyeron y se convirtieron y luego le preguntaban qué hacían con respecto a la ley. Y en alguna oportunidad le preguntaron sobre si podían comer esto o aquello, porque la ley de Moisés decía que no podían comer si no era animales con la pezuña hendida, si eran de los animales que se llamaban impuros o que no eran limpios, que no los podían comer. Eso era lo que decía la ley de Moisés. Entonces Pablo primera o segunda Corintios 10 les dice, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer. Entonces ahí vemos que Pablo, siendo judío y evangelizando a los gentiles, llevándoles las buenas nuevas, también fue de la misma opinión que el concilio. La ley de Moisés no había por qué imponérsela a los que no eran judíos. Buenas noches, ¿cómo está Carlos? Gusto de verlo y escuchar todo lo que habla. Como me parece coincidencia, bueno, no es coincidencia, me parece interesante ver cómo, a pesar de que son estudios diferentes, todo converge en el mismo punto, ¿verdad? O sea, todo se va al tema político, pero lo que me llamó la atención, y no estoy seguro si lo mencionó durante la plática de hoy, me llamó la atención el pensar que la situación del pueblo de Israel religiosa, en el aspecto religioso del pueblo de Israel cuando estaban dominados por los romanos, ahí se cumple lo que sucede hoy en día y lo que creen los cristianos hoy en día, que la iglesia no se mete con el Estado. Pero en esa situación Israel no tenía el derecho de hacer nada con el gobierno, porque ellos estaban dominados por un gobierno diferente. Y por otro lado, Roma tenía la estrategia de dejar que sus conquistados adoraran a cualquier dios, porque era comprobado que esa era una forma de mantener en control a cada uno de los pueblos conquistados. Y el cristianismo quiere seguir haciendo lo mismo, viéndose como un pueblo conquistado. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando era reyes, el gobierno era el mismo Israel, el rey era el que hacía que se adorara el Dios que él quería adorar. Y eran los mismos israelitas los que decidían al final si obedecer a ese rey que estaba desviándolos de Dios, o ellos seguir sirviendo a Dios. Yo me imagino que por eso es que los mataban al final, el mismo pueblo mataba al rey cuando era malo, pero eso no era algo que podían hacer con los romanos. Entonces, mi comentario realmente es el siguiente: como cristianos seguimos viéndonos dominados
por un pueblo extranjero como los romanos dominaban a Israel, cuando deberíamos de vernos como que ya no estamos dominados por alguien en donde no tenemos la potestad para poder cambiar las cosas, sino que nosotros sí lo podemos hacer. Y lo único es que estamos engañados, justamente como usted dice, porque el gobierno nos tiene como esclavizados, pero por la ignorancia de no entender cuáles son nuestros derechos. Muchas gracias, Carlos. A ti, Carlos, y permítame añadir lo que estás diciendo, porque no ignoramos las artimañas del enemigo, son los mismos trucos, él no puede hacer nuevos, por eso es que Dios dice no ignoramos las artimañas, porque ya tenemos un montón de ejemplos. Lo que acabas de decir, regresemos a Roma, y podríamos ir a los filisteos y a los de más antaño, pero en Roma. Roma era la que gobernaba, pero les dejaba tener reyes locales. En Israel había rey, pero sujeto a lo que dijera el César, sujeto a Roma. Lo mismo hace los gobiernos comunistas hoy en día, que pagan a nuestros líderes. Por ejemplo, el presidente que tenemos es el muñeco que los de extranjeros están pagando para que nosotros digamos tenemos un gobierno democrático. Ningún gobierno democrático. Nada es escogido democráticamente. Estos fueron impuestos por fraude, pero para mantener, como digo yo, taparle el ojo al macho. No tenemos gobierno civil en Guatemala. Es solo lo que las fuerzas extranjeras están permitiendo. Y en el caso de Roma, como bien dijiste, ellos no se podían rebelar, no tenían el ejército, no tenían la fuerza, no tenían nada. Y los mantenían contentos dejándoles que tuvieran sus religiones y que creyeran todo lo que les diera la gana, media vez no se metieran en asuntos políticos. A propósito, cuando después de la resurrección de Cristo llega el mensaje que dice estos que trastornan el mundo han llegado a nosotros, ese trastornar el mundo no era por religión, no era por las alabanzas, no era por las prédicas, era porque estaban actuando justamente contrario a las leyes legales, pero no legítimas de Roma. Y entonces eso trastornaba el mundo político de sus días. Los cristianos fueron perseguidos por política, no por su fe en Dios. Gracias, Carlos, por traer eso a luz.